Para Todos Televisión, nuestro programa Tu Punto de Encuentro. 16 meses que acompañamos esta manifestación donde se reivindican todo el acontecer que ha vivido la ciudadanía y los primeros afectados que sois vosotros. Las reivindicaciones que se manifiestan también en tus palabras recogen esa entereza que habéis tenido a lo largo de estos meses. Sí, lógicamente es un trabajo muy duro el que estamos haciendo. Nos estamos reuniendo con las distintas administraciones. Hemos estado tanto con delegación de gobierno como consellería, pero vaya por delante que delegación de gobierno desde el primer momento nos ha llamado, ha estado pendiente. Sin embargo, con la Generalitat ha costado mucho. En el cambio en el Consell sí que hemos empezado a tener las primeras reuniones, pero bueno, dista mucho de lo que realmente queremos. Ha habido un cambio de Consell, pero continúan igual, o sea, siguen sin decir la verdad, se sigue arropando a Amazon, entonces claro, no vamos a llegar nunca a la justicia y reparación que realmente necesitamos para poder sanar y seguir adelante. Esa justicia y reparación, como bien tú señalas, va a ir en paralelo también con la asistencia que tenéis, tanto afectadas por temas materiales como pérdidas de familias. Bueno, desde las asociaciones lo que estamos haciendo, por supuesto, hemos buscado ayuda psicológica. En lo material hemos ayudado a todos los afectados, hemos ayudado a poder gestionar toda esa documentación y todo lo que necesitaban, puesto que la administración no se ha preocupado, ha dejado a gente mayor a los pies de los caballos. Nos hemos ocupado el resto y luego, lógicamente, el apoyo emocional y psicológico lo estamos dando. Estamos trabajando con distintos gabinetes psicológicos para que muchas personas tengan ese apoyo psicológico que tanta falta hace. No se ha facilitado tampoco desde las administraciones. Se está empezando a facilitar gratuitamente y rápidamente desde hace un par de meses. Pero todo este tiempo atrás era un problema porque la gente no tenía esa atención psicológica que necesitaba. Los derivaban a salud, pero tardaban meses en poder citarlos. Lógicamente, después de una tragedia de esta magnitud, es imposible. Se ha dicho una frase muy significativa y muy importante para que no se nos olvide a todos los ciudadanos. Y esto tiene que ver con no olvidar el acontecer de vosotros, los afectados. De hecho, las personas que vivimos en Pueblos Dana, yo personalmente resido en Paiporta, continuamos teniendo la foto diariamente. Es inevitable, las comunidades continuamos sin garajes, sin trasteros, sin ascensores y aparte tenemos la foto conforme salimos a la calle. Entonces es imposible que podamos pasar página y claro, tenemos que seguir adelante como podemos. Estamos teniendo muy poco apoyo por parte de las administraciones. Entonces vamos a seguir peleando hasta que se haga justicia y se llegue a lo que realmente hace falta, porque se está reparando lo que se ve, pero lo que no se ve nadie lo está reparando. Por no hablar de la psicosis que hay, porque octubre está a la vuelta de la esquina y a día de hoy las obras de reconstrucción están mucho peor que estaban antes de ocurrir la Dana. Se está parcheando, pero claro, lógicamente no puede abastecer y la gente tiene miedo y todo esto lo que hace es agudizar emocionalmente ese pánico que tiene la gente interiorizado todavía.